Vale, otro nutriente a reducir sería el potasio, 2,4 gramos al día es la recomendación, pero repito, en este caso incluso mucho más complicado saber cuánto estamos tomando a lo largo del día, porque el potasio está presente en muchos alimentos, aunque ahora veremos en los que suelen contener más cantidad, pero que sepáis que muchos alimentos tienen, aunque sea en pequeña cantidad, entonces no vamos a saber nunca exactamente cuánto estamos tomando a lo largo del día. ¿Cuándo hay que reducir la ingesta de potasio? ¿Cuándo hay que tenerlo mucho más en cuenta? Pues cuando estamos en estadios muy avanzados, ¿vale? Cuando estamos ya en 4 o 5, o si está elevado en analítica, ¿vale? Si yo estoy en un estadio no tan avanzado, estoy en el 3, por ejemplo, del filtrado glomerular, y igualmente tengo el potasio muy elevado en analítica, entonces sí que lo tengo que controlar. Si no lo tengo elevado, en principio no es necesario, ¿vale? Sí que podemos intentar pues, no abusar de él con los consejos que os daré ahora, pero no hace falta que estemos tan pendientes. Entonces, lo primero sería consumir alimentos bajos en contenido en potasio, ¿vale? Que sepáis que, bueno, donde más suele haber potasio es en las frutas y verduras, pero en un caso hay que reducir la ingesta de fruta y verdura, ¿vale? Esto también sería otro error, no hay que quitar o si suelo tomar 3 piezas de fruta, decir, pues voy a tomar una, no, esto no. Lo que hay que hacer es consumir aquellas que sean bajas en potasio. Y también ahora os enseñaré algunas técnicas culinarias, ¿vale? Que para aquellos alimentos que sí que tengan más contenido en potasio, que sean más elevados, nos pueden ir bien para reducir el potasio, ¿vale? Entonces os he puesto también estas infografías para que veáis primero qué frutas y qué verduras son bajas en potasio. Pues en frutas, aquí sí que os diría que es más importante sobre todo fijarnos en frutas. ¿Por qué? Porque verduras es más común que se cocinen. Entonces, sobre todo de las que son altas en potasio, va a ser más fácil que hagamos una de las técnicas que os diré ahora y bueno, es más fácil que se pierda el potasio, pero como frutas normalmente se comen en crudo, ahí sí que importa mucho más que aquellas que tomemos sean de consumo bajo en potasio, ¿vale? Como veis, en cuanto a temporalidad de las frutas, sí que está un poquito variado, o sea, tenemos manzanas, peras, que son más de invierno, luego sandía de verano, fresas, que bueno, estamos justo ahora en época, mandarina, ¿vale? Que eso sí que es también en otoño. Luego, ¿por qué aparece esto de piña melocotón en su jugo? Es porque es una de las técnicas, ¿vale? Cuando ponemos un alimento en remojo, pierde potasio, ¿vale? Entonces, en este caso, como tenemos la piña o el melocotón en su jugo, ¿vale? Esto es importante que no sea en almíbar, que sea en su jugo. Claro, está en un remojo al final. Entonces, eso también nos sirve para perder el potasio. En estos casos sí que es importante desechar el líquido de la conserva, ¿vale? Y luego de verduras tenemos el pepino, cebolla, pimiento rojo y verde, ¿vale? Y luego veis que hay algunos alimentos que aparecen congelados, ¿vale? Esto os adelanto también que otra de las técnicas que hacen que pierda mucho el potasio, ciertos alimentos, son los alimentos cuando están congelados, ¿vale? Cuando se congelan, además, hay bastante diferencia si es un congelado simplemente en casa o si es un ultracongelado industrial, ¿vale? Como llegan a temperaturas mucho más bajas, cuando es un congelado industrial, pues ahí sí que vamos a perder bastante más cantidad de potasio. Entonces estos alimentos sí que los podríamos tomar más a menudo. Luego tenéis contenido medio en potasio, ¿vale? Los dejo aquí un poco que veáis. Por ejemplo, veis la diferencia entre mandarina y naranja. Pues bueno, si nos gustan ambas, sí que es mejor priorizar la mandarina. Veis ahora que está la piña, ¿vale? Y antes la teníamos en conserva, ¿vale? Por lo que os he dicho que están ahí en remojo. Y bueno, luego de verduras, pues tenemos la berenjena, alcachofa, lechugas, calabacín. Vale, y esto sí que es algo que podemos incorporar a lo largo de la semana. Os pongo 2, 3, pero bueno, que con algunas de las técnicas que veremos más adelante se pueden tomar en mayor cantidad. Y luego tenemos estos alimentos que son altos en potasio. Me crea mucha curiosidad que, bueno, curiosidad o algo que los pacientes siempre tienen como muy claro es el plátano, ¿no? Siempre que hablamos de alimentos ricos en potasio es como el plátano prohibido. Y bueno, deciros que sí que es verdad que es alto en potasio, ¿vale? Se puede también, si hay un paciente que le gusta mucho, lo puede tomar, solo que tendría que ser de forma muy ocasional. Y si no, claro, con el plátano, lo que podemos hacer en verano, por ejemplo, es cortarlo en trocitos, si nos gusta mucho, ponerlo a congelar
¿vale? Y cuando haya congelado unas 4 horas, luego sacarlo y, por ejemplo, con eso podemos hacer helados caseros que sean saludables, algún batido, ¿vale? Si lo añadimos con alguna bebida vegetal o leche. Entonces, bueno, es una forma de tomar plátano que como ha estado congelado, pues ha perdido un poquito de potasio. Entonces, si nos gusta mucho el plátano y tenemos patología renal y nos lo han prohibido, que sepáis que de esa forma, por ejemplo, lo podéis incorporar más a menudo. Entonces, como veis, hay también más variedad de alimentos altos en potasio que bajos, ¿vale? Hablando de frutas y verduras. Tenemos aquí, por ejemplo, el tomate triturado. El tomate triturado sí que diréis, uy, si es una conserva, ¿por qué en este caso es más alto? Es porque al final está más concentrado. No es lo mismo el tomate natural, que suele contener más agua, por ejemplo, que cuando está en conserva triturado. Como aquí los cálculos se hacen también cada 100 gramos de producto, pues ahí por eso sale que tiene más potasio, ¿vale? Va a ser mucho mejor que si queremos hacer una salsa, por ejemplo, de tomate, que lo trituremos directamente en casa y lo hagamos natural. Entonces, todas estas frutas y todas estas verduras no las puedo tomar nunca, no, ¿vale? Simplemente, sobre todo lo que os decía antes, con las verduras, tener en cuenta que si las vamos a consumir tenemos que hacer alguna de las técnicas que os enseñaré ahora, ¿vale? No quiere decir que nunca las tomemos, sino que hay que hacer sí o sí con este tipo de verduras esto de aquí, ¿vale? No sé si hace poco, si seguís las redes de Aleris, las redes sociales, pues habréis visto que subimos algunas infografías. Pues, por ejemplo, esta resumen las 3 tipos de cocciones que nos pueden ayudar a perder potasio y están en orden de prioridad, ¿vale? Si os fijáis arriba. Entonces, con lo primero, que es la congelación, es como más vamos a conseguir esta pérdida de potasio. Luego tenemos, bueno, aquí tenéis la explicación en congelación, ¿vale? Las verduras las cortamos en trozos y congelamos. Y bueno, ¿cuánto tiempo congelarlo? Pues en realidad hasta que se congele bien el alimento, que esté unas 3-4 horas. Y si puede ser un alimento, como decía antes, que ya venga congelado industrialmente, pues mucho mejor, ¿vale? Sobre todo si van a ser alimentos como el brócoli, el espárrago, el champiñón, ¿vale? Que como hemos visto antes son más altos en potasio. Luego tenemos el remojo, que en el remojo también pues lavar las verduras, cortarlas en trozo y dejar en remojo unas 12-24 horas, ¿vale? ¿Por qué esto de cortar trozos? Pues porque estamos buscando que haya una mayor superficie, ¿vale?, del alimento en contacto con el agua, que es lo que va a ayudar a que se pierda potasio. Entonces, no es lo mismo que, por ejemplo, la patata la pongamos entera, a que si la cortamos en trocitos y la ponemos en remojo, pues se va a perder más potasio. Además, si este remojo hacemos un cambio de agua, mucho mejor, ¿vale? Esto quiere decir, si vamos a comerlo, por ejemplo, y hemos dejado en remojo la patata, por seguir con el ejemplo, por la noche, pues al día siguiente, por la mañana, podemos retirar ese agua, poner nueva agua y que siga estando en remojo hasta la hora de la comida. Eso también ayuda a que se pierda más potasio. A ver, hay una pregunta. ¿Sabes a partir de qué cantidad de potasio podemos decir que un alimento es alto en potasio? Sí, o sea, sí que hay cantidades máximas, ¿vale? Ahora mismo sí que no sabría decirte cuánto exactamente, pero se mira sobre todo lo que os decía, cada 100 gramos de producto. Entonces, tenéis también lo que os he dicho antes con las proteínas, es aplicable con el potasio, depende de qué tablas miremos. Puede cambiar este contenido en potasio. Es más, igual si buscáis información sobre qué frutas, verduras son altas en potasio, puede haber alguna variación. De normal no va a haber mucha, pero puede ser que, por ejemplo, nos salga, no sé qué, algo común es que la mandarina salga junto a la naranja, que es contenido medio en potasio, porque están ahí. Pero bueno, sí que es verdad que la mandarina tiene un poquito menos. Continuamos, la siguiente técnica sería doble cocción. ¿Esto en qué consiste? ¿Por qué es doble cocción? Es porque tenemos que poner 2 ollas a hervir, ¿vale? En una sí que le ponemos el alimento que vamos a cocinar y en otra estará vacía. Cuando llegue a hervir, cambiamos la verdura de una olla a otra, de forma que no es necesario que tengamos que volver a esperar a que hierva, porque si no eso también ablandaría mucho los alimentos y los haría con menos sabor también.
y ya está, o sea, sería esperar unos 10 minutitos o menos incluso que vuelva a hervir y ya lo retiramos, ¿vale? Esto también deciros que realmente una simple cocción ya hace perder potasio, o sea, todo lo que sea que esté en contacto en agua, hervidos, guisos, ¿vale? Que el alimento esté en contacto en agua ya va a perder ese potasio. Donde no se va a perder, por ejemplo, va a ser si hacemos un alimento a la plancha o si lo hacemos al horno, ¿vale? Y no pierde tanto. Entonces, que con una simple cocción ya pierden, solo que con doble cocción un poquito más. Y también es importante que el líquido donde vamos a hervir estos alimentos lo retiremos, ¿vale? No lo tomemos, porque claro, ese potasio se habrá pasado de ese líquido y por tanto será lo que tenemos, donde hay más potasio. Lo que podemos hacer es que ese caldo, por ejemplo, lo aproveche otro miembro de la familia que no tenga una patología renal. Vale, hay otra pregunta. ¿Hay que hacer las 3 técnicas o con una sola vale? Vale, esto lo iba a comentar ahora. Depende del alimento, ¿vale? Ahora os diré con qué alimento se suele realizar o es recomendable que hagamos cada una de las técnicas. Normalmente con una de las técnicas ya vamos a perder gran parte de potasio, sobre todo con congelado y remojo, ¿vale? Pero si las combinamos, sí que es verdad que se va a perder más potasio. Entonces, lo que también se suele recomendar es que, por ejemplo, un alimento que compremos que sea ultra congelado, que lo compremos de esa forma, que cuando cuando lo vayamos a comer, lo pongamos en remojo para que se descongele de esa forma. Entonces, por un lado conseguimos que se descongele y por otro lado estamos aumentando su pérdida de potasio porque está en remojo, ¿vale? Entonces sí que es verdad que se pierde muchísimo más si hacemos 2 técnicas, sobre todo si combinamos estas dos, congelado y remojo. O si un alimento está en remojo, luego lo cocemos, pues también se va a perder más cantidad de potasio que si ha estado en remojo y hacemos un salteado, por ejemplo, ¿vale? O sea que sí que no son necesarias las 3, pero con 2 vamos a aumentar su pérdida de potasio o sea, siempre es menos mejor que nada. Quiero decir, es mejor que solo hagamos congelado y antes que simplemente utilizar el producto fresco, a que por no tener tiempo de congelar y remojar no vayamos a hacer nada, ¿vale? Mejor que sea una de las técnicas como mínimo. Vale, entonces, ¿qué utilizar con cada una de estas técnicas? Pues, por ejemplo, con congelado, verduras, hortalizas, ¿vale? Como decía antes, que tengan contenido medio alto en potasio y tubérculos, ¿vale? Las patatas, boniatos. Luego el remojo con frutas, verduras, hortalizas y tubérculos y legumbres, ¿vale? Es más, legumbres sí que es algo que es una práctica común, ¿no? Que se ponga en remojo, pero bueno, en este caso, pues, tenerlo más en cuenta. Incluso, aunque compremos legumbres en bote, ¿vale? De las que vienen ya cocidas, igualmente podemos limpiar bien estas legumbres y ponerlas en remojo, ¿vale? Sí que es verdad que esas legumbres al estar en conserva ya han perdido parte de su potasio al estar en remojo, pero si lo ponemos más tiempo en remojo, pues mucho mejor. Y luego doble cocción, pues se suele utilizar más con tubérculos y legumbres, ¿vale? Y algunas hortalizas. Claro, aquí sí que es verdad que algunas verduras con la doble cocción pueden perder mucho su textura, quedarse muy blanditas, como decía antes, muy desabridas, entonces mejor con tubérculos y legumbres. Vale, esta es otra infografía que teníamos donde explico más en detalle la doble cocción, pero bueno, como decíamos, pues si hacemos congelado y remojo, pues ya tendríamos una pérdida importante de potasio.